vez alrededor del mundo como sociedad vamos siendo más conscientes de lo que comemos, de mejorar nuestros hábitos de alimentación, y una de las principales cosas fundamentales en esto es aprender a reconocer productos, sobre todo que la oferta, sobre todo alimentos que dicen ser light, saludables, fit, cero, todo esto cada vez está en un gran boom. Lo importante es saber seleccionar, y eso es lo que vamos a ver en este video el día de hoy. Cómo interpretar una tabla nutricional, en qué debemos fijarnos en los ingredientes, cómo está el tema de las leyes de etiquetado frontal, tanto aquí en Latinoamérica con respecto a Europa, Estados Unidos. Entonces, no siendo más, yo soy Paula Suárez, bienvenido a un nuevo video en mi canal. Papel y lápiz porque lo vas a necesitar en este video, porque vengo con un montón de detallitos que sé que te van a servir un montón. Entonces, vámonos al ruedo. Bien, aquí comenzamos la tertulia, yo tomo asiento y vamos a comenzar. Lo primero que debes hacer cuando vas al súper y ves un producto interesante, ya sea por antojo, ya sea porque entra en tu dieta, es fijarte no en la parte frontal, sino de una vez nos vamos para la parte de atrás, listado de ingredientes. Mucha gente quiere comenzar por los valores nutricionales, la tabla nutricional, pero lo que realmente nos va a importar al fin y al cabo va a ser los ingredientes, cuál es la calidad de ese alimento, y es la única forma de saberlo a partir de allí. Clave que entiendas que un listado de ingredientes siempre va a ir organizado de forma descendente, es decir, el primer ingrediente va a ser el componente del que más contiene cantidad ese producto, y hasta el último del que menos contiene. Con esto entonces ya sabes que si los primeros 3 ingredientes son de calidad, ya vamos por buen camino, tipo frutas, alguna carne, lácteos, ese tipo de alimentos que sabes, que reconoces, ahí es un producto que puede ser probablemente de calidad. Si por el contrario de una vez empieza por ingredientes raros, químicos, o tal vez el primero es de buena calidad, por ejemplo aquí te muestro esta tabla nutricional que listo, dice arroz 60%, pero enseguida ya viene el azúcar, sal, maltodextrina, aceites vegetales, empezamos a ver hidrogenados, azúcares añadidos, entonces ya podemos empezar a percibir que no es un producto tan saludable. Entonces lo principal es enfocarnos en listas de ingredientes que sean cortas, que en lo posible no tengan nombres tan raros en todo el listado, sino que sean de alimentos que realmente podamos reconocer, y sobre todo cuando hablamos de productos que utilizamos en el día a día y en una porción considerable. Entre la lista sea más sencilla y los ingredientes más sencillos, mucho mejor. Ahora, no se trata de entonces veo algo medio rarito y entonces ya lo voy a satanizar y automáticamente es malo, no. También hay que entender que cuando llamamos producto quiere decir que es un alimento que pasó por un proceso industrial, por eso viene empaquetado. Eso automáticamente obliga a que un producto tenga que tener ciertos conservantes o aditivos para prolongar su vida útil, que no quiere decir que eso sea necesariamente malo, ni hay que llevarlo tampoco todo al extremo. Entonces aquí en pantalla te voy a dejar un listado, puedes tomarle captura, que va a ser muy útil, de ingredientes que sí debemos evitar, o por lo menos consumir o tener productos con estos ingredientes en un consumo de menor medida. Ahora sí vamos por el segundo paso, que es revisar la tabla nutricional, y aquí vamos a desglosarla. Lo primero que debes fijarte de una tabla nutricional es el tamaño de la porción. Siempre viene tamaño de porción, que es la porción recomendada individual, y el número de porciones por envase. Mira, esto te lo digo, te voy a contar una anécdota de una asesorada de hace un tiempo, y es que, claro, ella me decía, yo sí veía que no avanzábamos en el proceso, algo estaba sucediendo, pero ella me decía, yo cumplo al 100% todo lo que tú me dices. Lo único, y ahí viene el detalle, lo único es que cuando me dan antojos, lo que hago, como los frutos secos son tan saludables, me como un paquete de esto y ya con eso calmo el antojo. O sea, esto es un producto que, si eres colombiano, sabemos, es delicioso. Claro, son frutos secos, son muy saludables, pero me está diciendo que el tamaño por porción son 3 cucharadas, 30 gramos, y hay 7 porciones por envase. Tal vez porque vemos el empaque moderado o pequeño o mediano, creemos que todo ese empaque es la porción individual. Claro, si ella se me estaba comiendo todo ese paquete, pues aproximadamente multiplica todo lo que ves en esa tabla nutricional por 7 veces. Entonces ves el desfaz, y por qué es tan importante leer cuál es la porción que te está reportando en esa tabla nutricional. Entonces
no voy a hablar más del tema, tú ya sabes. Sobre todo si te gustan estas cositas de paquetes tipo snacks o las chucherías eventuales, es importante fijarse en la porción. Por ejemplo, un pack de galletas para tu niño, para los peques en casa. Sí, vienen 4 galletitas, pero la realidad es que son 2 porciones por paquete. Es decir, que la porción completa no son las 4, sino solo 2 galletas. Entonces, ese tipo de detallitos son importantes. Número 2, vamos por las calorías. No te me alarmes ni te me fijes tanto en las calorías. Un producto puede ser supremamente saludable y ser alto en calorías. Por ejemplo, el mejor exponente para esto son las grasas saludables. El aceite de oliva, que el aceite de coco, que los frutos secos, que la crema de almendra. Al igual que un producto puede decirte 0 calorías o tan solo 5 calorías o producto 0 y no necesariamente es el más saludable, y el ejemplo más claro en esto pueden ser las gelatinas 0 o la Coca-Cola 0. Son alimentos que sí pueden ser útiles herramientas bajo ciertos contextos, pero en definitiva son alimentos que son puro químico. Ahora, los porcentajes, y aquí te voy a poner la tabla nutricional de un ejemplo de un producto, al menos aquí en Colombia, importado de Estados Unidos. Los porcentajes sobre todo vienen de productos de allá porque allá sí es reglamentario. Recuerda que allá casi todos los reportes que se hacen se basan en una dieta para una persona X de 2000 calorías, supuestamente, que debería ser nuevamente el estándar, ¿no? Pero es algo realmente generalizado que no tiene en cuenta contextos, que no discrimina entre características individuales. Entonces realmente este porcentaje es algo muy sesgado. Por ejemplo, ¿cómo se interpretaría esto de los porcentajes? Digamos, en este producto, la cantidad de carbos que tiene este producto representaría para esa persona de las 2000 calorías el 2% de carbohidratos en su alimentación. Ya, pare de contar, pero acuérdate que esto es algo que no se puede estandarizar de esta forma. Entonces a esta parte, mejor dicho, simplemente ni le pongas atención porque prácticamente no respeta el principio de individualidad. Ahora vamos con el apartado de las grasas. Dependiendo del producto, de su origen, del continente, vienen discriminadas obligatoriamente a nivel mundial como grasa total, grasa saturada y grasas trans. Y solo algunos discriminan aún más esta parte como grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta aquí? Las grasas saturadas no son malas. De hecho, en este campo entran casi todas las grasas saludables. El coco, el cacao, mejor dicho, esto lo tienes que corroborar con la lista de ingredientes. Ahora, ¿cuáles son las que sí debemos evitar o disminuir a lo mucho su consumo? Son las grasas trans, el exceso de grasas trans. Entonces, ¿cómo vas a corroborar eso? Siempre deben ir de la mano. Si tiene hidrogenados, algún tipo de grasa hidrogenada en sus ingredientes, debería estar reportando grasas trans. A veces, en algunos lugares, cuando dice parcialmente hidrogenado, una empresa no está obligada a reportar eso en tabla nutricional como grasas trans. Pero si tú ya sabes que lo primero que tienes que fijarte son en los ingredientes y dice parcialmente hidrogenado y no lo reporta, ya es un producto engañoso. Prácticamente grasas que no son naturales, que fueron hechas, industrializadas. Ahora, grasas saludables, omega 3, omega 6, lo que entra, digamos, en poliinsaturado o monoinsaturado, pues no es una obligación reportarlos. De hecho, realmente ahorita te voy a contar esa parte, no es relevante fijarse en eso. Colesterol, y esta es una parte de la que se aprovechan muchas empresas, muchos productos como para autopromocionarse. Y es que lo primero que tienes que entender es que el colesterol dietético no es malo, y lo otro es que siempre va a venir de una fuente animal, por lo que lo único que realmente puede contenerlo es una fuente animal, en efecto. Entonces no te me dejes timar por un carbohidrato o por un aceite que te diga libre de colesterol. Pues obviamente no va a tener colesterol porque no es una fuente animal. Ahora, ¿de qué depende si no es de esto de que se eleve el colesterol? De que tengas alguna patología. Ejemplo, resistencia a la insulina, problemas metabólicos. Aunque si bien tengo que ser sincera y lo digo acá, hay personas que son hiperrespondedores al colesterol dietético, pero esto es un caso muy raro y debe estar diagnosticado bajo un criterio médico. Luego seguiría el sodio, pero ese ténmelo ahí que se lo vamos a tratar ahorita más adelante en la parte de los sellos y la ley de etiquetado frontal. Carbohidratos. Mira aquí que al igual que las grasas también tienen un tipo de discriminación dentro de las tablas nutricionales, y lo que generalmente deberían reportar es carbohidratos totales, fibra dietaria, azúcar total, y hoy en día, digamos, ya se está implementando en mucho más productos
el hecho de que reporten exactamente el gramaje del azúcar añadido. Entonces, para saber realmente cuáles son los carbos netos, la utilidad de saber la fibra es que prácticamente se resta de los carbohidratos totales. Entonces, por ejemplo, en este caso, o en un caso hipotético que dijera 30 gramos de carbohidratos totales y 10 de fibra, entonces 30 menos 10 ya te va a dar 20. Entonces ahí ya sabes que los carbohidratos netos de ese producto son 20 gramos. Ahora, para el apartado del azúcar, ¿por qué se está empezando a, digamos, a mandar que tiene que estar presente el tema del azúcar añadido? Porque cuando dice solo azúcar, ¿qué es lo que sucede aquí? El azúcar, recordemos que es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, si solo dijera azúcar total, no estarían obligados a reportar otro tipo de endulzante que no cumpliera con esta ley de disacárido. En cambio, cuando dicen azúcares añadidos, sí están obligados a reportar cualquier tipo de endulzante de los que te dejo aquí en pantalla. Ahora, no te me esponjes por lo que voy a decir aquí. Siempre soy amiga y lo recalco mucho de no llegar a extremos ni empezar a exagerarlo todo. Si un producto tiene hasta 4 o 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, eso no representa realmente nada en tu nutrición, y más si tu nutrición está basada en alimentos naturales, reales, comida de calidad. Un claro ejemplo de ello son mis hojuelas Kenko, que nosotros tenemos que utilizar un poco de azúcar. Ahí te dejo exactamente cuánto tenemos que usar. Cuando ya vas al azúcar por porción o por cada 100 gramos, prácticamente es una baba, nada de azúcar, y esto no representa, digamos, algo que pueda atentar contra tu salud. De hecho, nosotros ni siquiera tenemos que reportar ningún tipo de sello, que aquí en Colombia ya es una ley obligatoria. También tienes que recordar que muchos alimentos contienen azúcar natural, por ejemplo, o fructosa, lactosa, entonces eso va a ir reportado ahí como azúcar. ¿Qué sí deberías evitar aquí? Y sobre todo fijarte mucho en los ingredientes, los polialcoholes. Los polialcoholes son un tipo de endulzante que es muy inflamatorio para la mayoría de personas realmente. De hecho, yo no los tolero, yo ni siquiera tolero bien la stevia. Entonces, ese tipo de endulzantes, los que son polialcoholes, son inflamatorios, pueden afectar tu microbiota intestinal y son los que más están presentes en productos que dicen Fit Light Zero. Vamos al apartado 8, fuentes de proteína. Bueno, proteína. Si es una fuente de proteína tipo carne, pollo, pues generalmente ahí no hay pierde, no tendría por qué dar otro valor, no tendría por qué decir otro ingrediente que no fuera más el origen de esa proteína. Ahora, si el alimento está utilizando como autopromocional el hecho de decir alto en proteína, ahí te voy a explicar ahora sí por qué es importante ese dato de las calorías, y hay una forma de corroborar. Por ejemplo, volvemos a este caso del maní, que he visto que en algunos lugares ponen altos en proteína. Ok, vamos a ver, nos reporta que tiene 7 gramos de proteína. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar esos gramos de proteína que está reportando por porción por 10. Si ese número te da menor al total de calorías por porción que te dice el producto, no es para nada una fuente significativa de proteína. Entonces, ojo ahí con ese datazo que es muy útil. Entonces, eso también nos deja saber este producto, por ejemplo, en el caso del maní, cuál es realmente su fuente. Realmente es una fuente mayormente de grasa. Ahora, en cuanto al apartado de vitaminas y minerales, pues lo que te decía hace un momento, esta parte no es tan relevante ni debe ser un criterio realmente para elegir comprar o no un producto, ya que realmente si llevas una alimentación en su mayoría basada de alimentos naturales, reales, casi nulos en nivel de procesamiento, en cero empaquetados, entonces de ahí ya estás obteniendo la cantidad de micronutrientes que necesitas. Eso no lo necesitas corroborar en un producto empaquetado. Bien, ahora sí vamos por una de las partes más relevantes de este video, y es entender las leyes de etiquetado frontal, y esto va a ser diferente en cada país, continente, va a regir de forma diferente. Esto se toma como un punto de transparencia hacia el consumidor, ojo, pero solamente cuando el consumidor realmente sabe interpretar ese tipo de ley, ese tipo de sellos o marcador. Y esa es la gran falla, que como consumidores la mayoría no tenemos ni un carajo de idea de qué significa eso realmente, y o muchos ni le ponen cuidado, o por otro lado muchos se alarman, se esponjan y empiezan a satanizar todo producto. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Tu prioridad deben ser productos que no tengan ningún tipo de sello, ningún tipo de indicador, 100% naturales, y nada va a ser de mejor calidad que eso, y eso no es negociable. Por otro lado, los sellos de advertencia como estos que tienes acá de forma circular, hexagonales,
lugares, eso va a depender del país, se han implementado principalmente en América Latina. En países como Chile, México, Perú, aquí en Colombia, en varios lugares ya están implementados, pero tienes que tener cuidado porque la ley no dice lo mismo en todos los países. Cada país tiene sus parámetros y de hecho hay que estar muy pendientes porque como es algo tan nuevo, está en constante cambio. Por ejemplo, en este video vamos a tomar de referencia el de mi país, Colombia, y vamos a ver algunos ejemplos para que aprendas a interpretarlos. Lo primero que debes hacer para interpretar un sello es consultar la ley oficial. Aquí en Colombia sería a través del Ministerio de Salud, que es exactamente la que te dejo aquí en pantalla. Entonces, aquí puedes ver los límites de contenidos de nutrientes para requerir o no un sello de advertencia. Por ejemplo, para el sello exceso de sodio, aquí en Colombia nos dice que si el producto tiene o supera los 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto, está obligado a tener este sello. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que el hecho de que tenga un producto este sello de exceso de sodio no quiere decir siempre que un producto es malo o que el sodio es malo. Por ejemplo, te dejo aquí en pantalla el ejemplo de este queso. Un queso que tiene buenos ingredientes, que no tiene químicos, que presenta, mejor dicho, se presenta muy bien y tiene el sello de exceso de sodio. ¿Qué nos dice eso? Y ahí es donde el sentido común también tiene mucho que ver y nuestro criterio y conocimiento respecto a los alimentos. Y ahí es donde el contexto de la persona también va a ser supremamente relevante. Por ejemplo, en este caso del sodio, la OMS recomienda un consumo de sodio de máximo 2.300 miligramos al día. Sin embargo, este criterio de la OMS prácticamente se basa para personas sedentarias. Ahora tú, si estás viendo este video, obviamente, yo sé que sí, eres una persona activa, saludable, que basa su alimentación en productos saludables, que está mejorando sus hábitos, que hace ejercicio constantemente, pues realmente esos requerimientos de sodio en el día son mucho más altos. Ahora ni se diga hablando de atletas, personas de alto rendimiento, deportistas, personas que ya tienen una disciplina o un juicio en una disciplina muy acentuada. Entonces, básicamente esto no tendría por qué preocuparte. El sodio es un mineral supremamente importante. Es demasiado importante en la función y manejo de nuestro cuerpo. De hecho, el cuerpo puede manejar mucho más un exceso de sodio que un déficit de sodio. Eso puede ser muy peligroso. Entonces, el que satanice el sodio, eso es ya terrorismo. Volviendo aquí al ejemplo del queso, entonces, si te comes 100 gramos de este queso, te va a aportar 450 miligramos de sodio. Y ya sabes que tu consumo de sodio es más alto que 2.300. Realmente comerte ese trozo de queso no va a representar en términos de sodio algo significativo o un exceso siquiera. Entonces, hay que ponerle sentido común al asunto. Recuerda que un exceso se refiere a un abuso realmente desmesurado de esos contenidos. Ahora, para quienes están en Estados Unidos, hacia América, realmente allá no se tiene una ley de etiquetado frontal o de sellos de advertencia tan obligatorio, ni hay una ley tan establecida respecto a esto. Lo que sí hacen es que obligan a desglosar hoy en día un poquito más la tabla nutricional y entonces ahora vemos que tiene que tener, por ejemplo, el tema del gramaje exacto de azúcares añadidos, ya no solo reportar azúcares totales. Y de hecho muchos de estos aspectos del etiquetado frontal son prácticamente voluntarios y a criterio de cada empresa. Entonces, con los productos de allá, si estás allá, o los que vengan importados de allá a tu país, debemos ser especialmente observadores porque sí pueden ser muy engañosos. Ahora, en Europa, para mi gente de España en especial, el más popular es el Nutri-Score, que se basa en un sistema de puntos que prácticamente tiene en cuenta elementos tanto favorables como desfavorables de un producto y clasifica en una escala de colores y letras desde el producto con más alta calidad hasta el de menos calidad. El tema es que tiene varias limitaciones y de hecho un producto que esté, digamos, en A no necesariamente quiere decir que es el más saludable, simplemente que puede tener el mejor perfil nutricional entre todos los productos similares dentro de su categoría. Es como decir, comparar entre todos los Choco Crispies, Chocapic, todos los cereales azucarados, ¿cuál es el mejorcito? Entonces, ojo ahí, no necesariamente quiere decir saludable siempre. Viendo todo esto del etiquetado frontal alrededor del mundo, nos damos cuenta que realmente estos sistemas de advertencia todavía tienen muchas falencias, están en constante ajuste y realmente no hay algo con un criterio muy aterrizado y fiable. Entonces, realmente elegir un producto se va a resumir a 1. Tener claro siempre nuestro contexto. 2. Analizar ingredientes. 3. Aprender a corroborar esos ingredientes con su aporte nutricional.
nutricional. Cuarto, clave, dejar de satanizarlo todo. Vas a volver tu nutrición una locura. Tenemos que entender, existen productos buenos procesados que podemos incluir en una buena porción en nuestro día a día. Por ejemplo, un yogur griego, un cereal natural, este tipo de cosas que aplican perfectamente aún siendo procesados. Ahora, hay otros productos que ya son un poco más procesados que pueden estar en una menor medida presentes en nuestra alimentación, y otros ultraprocesados que, aunque no son lo mejorcito, lo podemos dejar para un gustito eventual. Pero siempre hay cabida de todo, no hay que ser tan rígido con este tema de los productos. No siendo más, espero que este video te haya dado una guía completa y un poco más digerible, sin tanto tecnicismo de cómo interpretar, de cómo elegir en el supermercado, y que a partir de este momento lo hagas mejor. Cuéntame tus dudas, todo, mejor dicho, cómo funciona este tema del etiquetado en tu país, si no lo nombré aquí, todo lo que sea en comentarios, que todo eso nos sirve para aprender y enriquecernos cada vez más con esto. Déjame tu comentario, tu like, suscríbete, que eso me mantiene aquí, y nos vemos en una próxima.